Buenas tardes, buenos días, buenas noches. A la hora que usted se ha movido por el Espíritu para escuchar este video que pueda ser de gran provecho en su vida espiritual. Oremos, Señor y Dios. Te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Pedimos tu dirección, pedimos tu sabiduría en el nombre de Jesús para poder comprender y plasmar en las mentes de todos nuestros oyentes la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos en esta tarde hablar de algunas sectas o de todas las sectas religiosas en los días de Jesús. Un poco de historia. El judaísmo estaba dividido en diferentes grupos religiosos o sectas. Los saduceos, los esenios, los samaritanos y los herodianos. Los fariseos, ¿quiénes eran? ¿Qué hacían? El término fariseo viene de la palabra hebrea perushim, que significa separados. Se consideraban separados de los gentiles y de los judíos, asimilados por la cultura griega o romana. Permanecían o pertenecían a la clase media, posiblemente formaban el grupo más numeroso y tenían una gran influencia sobre el pueblo. Sus creencias son las siguientes. Creían en la venida del Mesías. Creían que el establecimiento futuro del reino mesiánico, creían que en la Torah como escrita, repito, creían en la Torah escrita y en la Torah oral. Creían en la salvación, era solamente para los judíos. Creían en el libre albedrío, aunque también creían en la providencia. Creían en los ángeles y en los demonios. Creían en la inmortalidad del alma, que cuando el hombre muere, hasta allí llegó todo. Eso era una de las sectas en los días del Maestro. Creían en la resurrección del cuerpo. Creían en la recompensa de los justos y en el castigo de los injustos en el infierno. El énfasis de los fariseos en la Torá oral, tradiciones de los ancianos, era lo que los diferenciaba de otros grupos religiosos de la época. Los fariseos comenzaron a fomentar el uso de las sinagogas como lugares de la adoración y estudio. Debemos tener en cuenta que no todos los fariseos creían en la misma forma
ya que dentro del fariseísmo encontramos dos escuelas, la escuela de Shammai Bet y Bet Shammai, la escuela de Hillel. Ella se pronuncia Shammai y Bet Hillel. Shammai era un maestro impaciente y estricto en su interpretación de la Torá, mientras que Hillel era indulgente y compasivo en sus interpretaciones. Pablo perteneció a la escuela de Hillel. En algunas ocasiones las mismas palabras de Jesús nos hacen recordar declaraciones hechas por Hillel. Lo que no te gusta a ti, no se lo hagas a tu prójimo. Esto es toda la ley. Jesús puso en positivo la declaración de Hillel. Todo cuanto querréis que os hagáis los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Mateo 7:12. No solamente conoceremos las acusaciones de los fariseos por parte de Jesús, Talmud confirma la situación en la que se encontraban los fariseos cuando afirman que hay 7 tipos de fariseos y que solamente uno de ellos, o quizás dos, si contamos el sexto como bueno, es buen fariseo. Por tanto, el propio Talmud Sotat 22 confirma todo lo que Jesús dijo de ellos. Veamos lo que dijo en el Talmud. El fariseo de hombro exhibía sus buenas obras delante de los hombres. 2. El fariseo calculador contaba sus buenas obras para saber si contrarrestaban sus obras malas. 3. El fariseo ciego cerraba sus ojos para no caer en la tentación y solía tropezar y chocarse con las paredes. Por eso también se le llamó fariseo con cardenales y sangrantes. En cuarto lugar, tenemos al fariseo mortero. Usaba una gorra con forma de mortero para cubrir sus ojos para que no pudieran ver ninguna impureza. También caminaba con la cabeza agachada. El quinto, el fariseo esperaba un poco, siempre encontraba una razón válida para no llevar a cabo una buena obra. El fariseo temeroso guardaba la ley por temor a Dios. Número 7. El fariseo por amor. Estos fariseos seguían el ejemplo de Abraham. Vivían la fe de una forma genuina, guardaban la ley porque amaban al Señor con todo su corazón. Los fariseos tienen muy mala fama, pero Jesús amaba a los fariseos. Cuando Jesús les acusaba, no estaba acusándoles a todos. Como grupo, porque esto
no habría sido justo, especialmente tratándose de Jesús, el que quería mostrar a los fariseos los errores que muchos estaban cometiendo y recordándonos que Jesús se llevaba bien con todos fariseos. Fue invitado a comer por varios fariseos en 3 ocasiones que registra el libro de Lucas. Y también fue avisado por los fariseos cuando Herodes Antipas planeaba matarles. Lucas 13:31. Nicodemo era un buen fariseo. Gamaliel era fariseo y defendió a los apóstoles. Además, en Mateo 7:28 al 29, hablando de la religión de los fariseos, de los escribas, de los esenios, etc., dice que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Hay una diferencia entre la manera de enseñar de un diplomático delegado de la presidencia o de un estado de la república o a alguien que solamente habla por hablar. Cuando el Señor Jesús hablaba, la gente sentía rápidamente la autoridad y la diferencia, porque Jesús siempre les hablaba como quien tiene autoridad. Había una diferencia en el tipo de enseñanza y los escribas eran personas y los fariseos doctos, conocedores de la historia sagrada, orgullosos de ser los encargados de repartir y enseñar las sagradas escrituras, a tal punto que la Biblia y la historia menciona a estos dos tipos de personas de la siguiente manera. Por ejemplo, por ello, en el tiempo de Jesús, la palabra escribas designaba a una clase de hombres a quienes se había instruido en la ley. Estos hicieron del estudio sistemático y de la explicación de la ley su ocupación. Se les contaba entre los maestros de la ley versados en ella. Y cuando hablamos de los fariseos, los doctos, los fariseos que constituían el grupo religioso más poderoso de los tiempos de Jesús, eran muy estrictos en su obediencia a esas tradiciones y las costumbres más importantes que las palabras de los profetas. Al leer Mateo 12, busca lo que sucedió cuando las enseñanzas de Jesús se opusieron a las tradiciones. Inmediatamente se notó la diferencia. Inmediatamente dijeron, este habla como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Además, hay otro texto expresado por un doctor, un catedrático, un médico,
de renombre en los días de los apóstoles, porque él no conoció ni caminó con Jesús, el doctor Lucas, pero fue llamado al grupo de los escritores. Los escribió un evangelio conocido como el Evangelio Sinóptico, el tercer Evangelio Sinóptico. Mateo, Marcos y Lucas son los tres evangelios sinópticos. Sinópticos quiere decir parecido o semejantes. Lucas era un médico, estadista, era un escritor, era un redactor, era un elocuente predicador, que aparte de escribir ese evangelio, escribió el libro de Hechos de los Apóstoles, acompañó al apóstol Pablo varias veces en sus peregrinajes, en sus viajes misioneros. Fue un hombre que se dio 100% al evangelio. Lucas escribió en el capítulo 24, el versículo 32, acerca de las sectas religiosas y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 24, 32. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? Hay un poder que necesitamos, que necesita todo miembro de iglesia. Y todo miembro de iglesia que entra al redil, entra a la iglesia, debe entrar y debe nacer como un misionero para Cristo. Y la diferencia de un misionero, de un discípulo, a un miembro común de otra congregación, radica en que el misionero siembra una semilla que nace, crece, se reproduce. La ley dice que muere, pero cuando muere es porque deja cientos de granos. Usted no puede vivir y no puede morir si no ha dejado los frutos de haber conocido del Maestro. La iglesia que Cristo fundó no fue ninguna de esas sectas. Usted puede repasar en su casa, puede buscar las enciclopedias bíblicas y conocer un poco más de cada uno de ellos. Y usted se puede comparar a Jesús en medio de ellos, los escribas y los fariseos, que eran los gallitos de pelea, versados en la Torá oral y en la Torá escrita. El maestro se conocía toda esa Torá oral y escrita. En primer lugar, humanamente hablando, fue instruido por su madre María y en parte por José. Y en segundo lugar, fue instruido por la divinidad, por el cielo mismo le daba las enseñanzas que ya de antemano en su naturaleza humana él conocía. Jesucristo conocía perfectamente la naturaleza humana, esa naturaleza que habló el profeta Jeremías. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿quién las conocerá? Es un corazón y una mente perversa que inclusive lo engaña a usted mismo.
Y aunque usted no quiera, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, hacer el mal, termina haciendo el mal. Porque el bien que quiero hacer no hago, sino que el mal que no quiero hacer, ese hago. Hay una guerra y una lucha interna en el ser humano a raíz de que todavía no ha sido eliminado definitivamente el enemigo de las almas, Satanás, Satán, Belcebú, diablos, dragón, serpiente antigua. Todos los nombres que usted quiera darle son pocos comparados con la obra maléfica del enemigo, del enemigo de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, en los días de Cristo quedó claramente y contundentemente explicado la diferencia entre religión teórica y religión pragmática, entre religión abstracta, conocimiento aquí, pero lejos de la práctica y lejos de un cambio radical en la vida del ser humano. Y Satanás sigue y sigue y sigue tratando de lograr su objetivo. Pero amados hermanos y hermanas, todo engaño, toda maledicencia, todo intento que Satanás procure hacer contra los hijos de Dios no tiene ningún, como se dice en griego, no todos hierran al blanco. Todos hierran al blanco. Pero cuando nosotros buscamos a Cristo, porque le entregamos nuestra vida tal cual y pecadora como es. No tenemos méritos, nadie tiene méritos, todos somos desventurados, pecadores, desnudos, pero la justicia de Cristo nos cubre. Y esa justicia es la que te hace a ti y a mí merecedor de la gracia de Dios. Cuando la justicia de Cristo, que es por la fe, se posesiona totalmente de nosotros, sucede algo extraordinario y que solamente la da la palabra de Cristo Jesús. Cuando la gracia y el don inmerecido vienen a la vida de cada ser humano, por muy elocuente que usted sea, por muy estudioso, por muy versado, es la gracia, ese don inmerecido que le da el crecimiento y el seguimiento para ser tal cual Cristo lo ordena. Cuando somos justificados, somos perdonados. Y cuando somos perdonados, también somos justificados. La justificación y el perdón son una y la misma cosa y las da Cristo Jesús, nadie más la da. Nadie más certifica, dice Pablo, ¿quién es el que justifica? Cristo es el que justifica. Cristo es el que murió y el que también resucitó. Cristo es el que ha hecho todo antes, durante y después. Y hará todo para llevarnos a las mansiones celestes que Él mismo, con su propia sangre, ha preparado para que indignos y pecadores como Pedro Ábrego y como muchos que se sienten pecadores y como aquellos que se sienten escribas y fariseos van al reino de los cielos. Porque Cristo murió por escriba, por fariseo, por saduceo, por hombre de la tierra. Cristo murió
por maestros, por doctores de la ley, murió por todos. Murió por las viudas, murió por los viudos, murió por toda la humanidad. La humanidad es de Cristo y nadie puede quitarse el derecho de decir que la humanidad se va a perder si la humanidad es de Cristo. Cristo puede determinar venir esta misma tarde o puede determinar venir mañana a recoger a cada uno de sus hijos de los 4 ángulos de la tierra y Él así lo hará porque así lo ha predestinado. Hermano y hermana, permite que el amor de Cristo te alcance. Permite del gozo de la salvación. Permite ese placer de conocer a Jesús y vivir con Él por toda la eternidad. En esta hora, ¿cuántos quieren orar? Porque tenemos un Salvador tan bueno y justo que nos busca donde estemos. ¿Y quién somos? No, nada somos. Pero para Cristo valemos la preciosa sangre y nos quiere salvar, nos quiere rescatar. Leo San Juan 3:17. Porque no envió porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No envió Jesús al mundo, sino que lo envió para que el mundo sea salvo por Cristo Jesús. Ese es el papel y el significado del nombre Jesús, el Salvador del mundo. Si tú quieres orar en esta hora, porque te sientes un pecador indigno, te sientes miserable, te sientes que no eres benefactor de su gracia, yo te invito a que tengamos una oración. Querido Dios y Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque no podemos entender y a veces nos sentimos más santos que Dios, más santo que Jesús, más santo que el Espíritu de Dios. Debemos dejar que Dios sea Dios, que el plan de la salvación, ese plan tripartita, se lleve a cabo y que aquel drogadicto, que aquel narcotraficante, que aquella prostituta meretriz, que aquel que no podía dejar el alcohol, Padre, con todos los rasgos del pecado, tú moriste por ellos, tú moriste por mí, tú moriste por nosotros. Ayúdanos a entender esto, ayúdanos a creer esto, ayúdanos a vivir esto, ayúdanos a predicar esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.